Hola amigos, bienvenidos a Conciencia Espacio-Tiempo. Hemos podido leer una noticia en La Vanguardia que dice que Robin Woodward, un economista federal de Canadá, creo que es, pues dice que la fiscalidad hoy desincentiva la inversión y empobrece al pobre. Pues vaya noticia. Para eso no hace falta ser economista, ni catedrático, ni un gran pensador. Eso lo sabe hasta el más tonto de mi calle. La fiscalidad siempre empobrece al pobre, que es el que paga los impuestos, porque los ricos no pagan los impuestos. Hay una parte que es pagador neto de impuestos al Tesoro Público, su balance con el Tesoro Público siempre es negativo, siempre está pagando, y hay otra parte que es receptor neto del Tesoro Público. Su balance con el Tesoro Público siempre es positivo, aunque luego devuelva una pequeña parte a través de impuestos al Estado, pero siempre su balance siempre es muy positivo. Y ya se encarga el Estado de que sus privilegiados, sus políticos, su élite, la gente que está de su mano, pues funcionen bien. Pero bueno, esto de que la fiscalidad desmotiva la producción, pues bueno, es evidente. Ese precisamente es uno de los problemas que está sucediendo hoy día, que la gente, el sector productivo está muy desmotivado porque nos hemos pasado varios pueblos con la fiscalidad, varios pueblos, y todavía quieren seguir más y más y más. No saben lo que hacen, mundo absurdo. Podemos leer en El Economista que el mercado eléctrico de Australia colapsa tras imponer un tope al precio de la luz. Parece ser que millones de australianos están pasando el invierno más frío que recuerdan, no solo porque han bajado mucho las temperaturas, están ahora en el invierno, sino porque tienen que apagar la calefacción para que no colapse el sistema eléctrico. Eso sí, parece ser que Australia es uno de los mayores exportadores del mundo de carbón y gas natural licuado, y sin embargo, pues parece ser que tienen una crisis energética. Un país con 25,7 millones de habitantes. Resulta que su sistema eléctrico es extremadamente contaminante. El 65% es a base de quemar carbón, el 30% restante a base de gas, y solamente producen, a pesar de todo el sol que tienen, pues una energía de renovables del 2%. De lo que se deduce que generan energía pues muy contaminante. ¿Qué han hecho entonces los australianos? Pues han hecho su transición ecológica. Y han hecho una transición ecológica en la que han suprimido los generadores de carbón y de gas. Consecuencia, pues no tienen energía. Y el precio de la energía pues ha subido 5 veces, hasta llegar a alcanzar un pico de $350 el megavatio. Esto ha dado lugar a que el gobierno australiano pues haya fijado un tope máximo al precio del megavatio, poniéndolo en $190 el megavatio hora. Lo que ha provocado que las empresas eléctricas pues se hayan salido del mercado, porque a ese precio pues no pueden generar ni conseguir la electricidad que el pueblo necesita, que la sociedad necesita, con lo que ha ocasionado un colapso. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿qué cabezas pensantes hacen esto? Siempre, en toda la vida, uno tira el abrigo viejo cuando tiene ya el nuevo comprado. Uno se deshace de los zapatos viejos cuando ha comprado ya los zapatos nuevos, pero no tira los zapatos que tiene porque son viejos y se queda sin zapatos. Pues esto es lo que está pasando en Australia, que es el primer sitio donde ha pasado esto de una forma categórica, pero que va a pasar después en Europa y en muchos otros sitios. Hemos hecho una transición ecológica, hemos condenado la generación de energía eléctrica a base de carbón y de gas y de nuclear y de energías contaminantes, y ahora tenemos que ir volviendo porque resulta que nos hemos quedado sin energía y a unos precios que no podemos pagarlo, y con una inflación desbocada. No me digáis que no es una noticia absurda, porque claro, uno se plantea y dice, ¿pero qué clase de gobernantes tenemos? Gobernantes ideologizados que no funcionan pensando, que no piensan, que es una proclama. Hay que hacer esto, pum, 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 pero piensa, hazle caso a tus técnicos, hazle caso a tus científicos, hazle caso a la gente que conoce el tema. No. Es la proclama y la orden. Hay que hacer cambio climático y transición ecológica, venga. Pero tienes posibilidades
Estamos preparados. Lo mismo pasa con el coche eléctrico, lo mismo pasa con todo. Y eso es la base de lo que está pasando ahora mismo. Entonces, claro, uno dice, esto es un mundo absurdo. Esto es un mundo absurdo. Cuando los generadores de carbón dejan de funcionar, te quedas sin energía. No hemos construido suficientes generadores eólicos ni solares para sustituir a los de carbón, explica David Leitch de Reuters, un consultor australiano. Bueno, eso es mundo absurdo. Mundo absurdo. Mundo absurdo que parece mentira que pase en Australia, que quien más y quien menos lo tenemos como el novísimo continente, anglosajones y pensantes. Bueno, pues parece que no. Dice el Libre Mercado que la OCDE alerta del fraude en las subvenciones, en la colección de subvenciones del Estado español. Y dice que son en la categoría de servicios sociales, cooperación al desarrollo y cultura. La IREF estima que son 14.000 millones de euros los que se dedican a estos menesteres sin la debida supervisión y sin un control efectivo. Aunque dice el mismo organismo, la IREF, que el montante total de las subvenciones y de las ayudas que da el gobierno asciende a la escalofriante cifra de 32.814 millones de euros. 32.814 millones de euros. De esos cuales los 14.000 no se sabe dónde van. Y el resto sí. ¿Dónde van todas las subvenciones? Pues fundamentalmente a clientelismo político. Aunque quizá lo más apabullante es que el Instituto de Estudios Económicos cifra en 60.000 millones de euros, casi nada, lo que sería posible de ajustar el gasto, de reducir el gasto público, sin que se notara fundamentalmente en la prestación de los servicios que da el Estado a la sociedad. 60.000 millones de euros. ¿Dónde va ese dinero? Derroche espectacular, clientelismo político. Claro, esto es lo que les lleva a decir qué difícil es que un gobierno pierda las elecciones manejando los presupuestos que se manejan. Bueno, pues a pesar de todo lo pierden porque son tan mantas. Y sobre todo porque hay otra gente enfadada, que es la que no les vota, que no son los beneficiarios de esas subvenciones multimillonarias del Estado. El mismo Estado que retrae del sector productivo de los trabajadores todo el dinero que puede, todos los recursos que puede mediante impuestos para luego distribuirlos a él a su antojo mediante clientelismo político y privilegios a sus allegados. Un absurdo político, un absurdo económico, un absurdo social, porque precisamente el recurso se retrae de quien más eficazmente lo mueve, quien más eficazmente lo trabaja y se pone en manos de quien no sabe qué hacer con él, más que derrochar y gastarlo. Otra noticia de un mundo absurdo. Por eso le dijo Zapatero a Pedro Solbes cuando la crisis del 2008 y en el 2010 tuvo que hacerse los recortes que se tuvieron que hacer. Pedro, no me digas que no hay dinero para hacer política. Pues eso. Otra noticia importante, muy interesante, de Magnet, dice que Alemania no encuentra trabajadores. Alemania no encuentra trabajadores, afronta una escasez de trabajadores. Dice que Alemania afronta una escasez de trabajadores y que para algunos la solución es la semana de 42 horas. No me digáis que no es una noticia maravillosa, una noticia de un mundo absurdo, porque cuando precisamente la mayoría de los países, ahora en la mayoría de los países del mundo se está debatiendo la semana de los 4 días laborables, la semana de las 32 horas. En todo el mundo no, en el mundo occidental, en el mundo desarrollado, en el mundo complaciente y encantado de conocerse a sí mismo y que ha vivido muy bien hasta ahora. Entonces, claro, pues se plantea, no quiero trabajar tanto. Pero claro, eso choca precisamente con la escasez de trabajadores que se está viendo no solamente en Alemania, que se necesita 1.700.000 trabajadores, sino en todos los países. Se necesitan trabajadores, en España mismo. Se necesitan camioneros, se necesitan mano de obra, jornaleros en el campo, se necesitan albañiles en la construcción. La construcción decía que solamente la construcción necesitaba 700.000 trabajadores. Bueno, entonces, ¿cómo se confronta una cosa con la otra? ¿Qué noticia tan absurda esta es la que nos dice que es al mismo tiempo que se necesitan trabajadores, se nos dice que ahora los trabajadores van a trabajar menos? Pero bueno, ¿alguien lo entiende? Esta es otra distopía, lo mismo que la de Australia con el carbón, y que se anula el carbón y se queda sin energía.
y a pasar fatigas los australianos. Pues esto es lo mismo. Cuando los países se contradicen, cuando hay unas cosas que se contradicen con otras, es porque la realidad está saliendo al quite. La ideología dice, vamos a trabajar 4 días solamente, vamos a trabajar solamente 4 días laborables a la semana. Y la realidad dice, oye, que tenemos que trabajar más, que aquí hacen falta trabajadores. La ideología dice, como decía Santiago Niño Becerra, que las máquinas, la robótica, la informática, todo, vamos a ir a un mundo en el que los trabajadores no van a ser necesarios. Que todo lo van a hacer las máquinas y todo lo va a hacer la robótica y los robots y las grandes empresas, y la masa no va a ser necesaria. Esa es la ideología de Santiago Niño Becerra, la ideología de la marihuana, el ocio y la subvención económica, pues para funcionar, ¿no? Bueno, pues esa ideología choca con la realidad, que resulta que la realidad es que no hay trabajadores, hay falta de trabajadores en todo el mundo desarrollado, en Europa y también en América. Mundo absurdo. Otra noticia increíble es que el precio de la sandía pues cae en el campo y sin embargo sube en el súper. Al agricultor le dan 17 céntimos por kilo, mientras que en el súper usted va a comprarlo y tiene que pagar 2,40 euros el kilo. Ha subido una cantidad bárbara. Sin embargo, el agricultor no lo ve, el agricultor le está bajando el precio, porque precisamente como está caro en las tiendas, se consume menos, y al consumirse menos, al agricultor hay menos demanda, el agricultor pues se queda con las sandías, o se la pagan a precio tirado. Pero bueno, y yo me pregunto, ¿y dónde va todo ese dinero? ¿Qué cede el precio que le dan al agricultor? ¿Cómo se distribuye? ¿Cuál es la trazabilidad del precio de la sandía? Me gustaría averiguarlo. Eso no nos lo dicen, porque igual si nos lo dicen nos quedábamos asustados. La cantidad de intermediarios, de regulaciones, de impuestos, de historias, de beneficios raros, de comisionistas. Si no, no se lo explica uno. No se lo explica uno. Esto es absurdo. Esto es síntoma de un mundo que no funciona, de un mundo absurdo. Y por último daremos la noticia que trae OK Diario de que vuelve el caos. Pues todos los transportistas se están poniendo de acuerdo con los agricultores, los pescadores, ganaderos, pues para volver a reactivar la huelga que ya se hizo en marzo y que al final, pues bueno, el gobierno pues la paralizó con las medidas que adoptó. OK Diario ha rectificado porque en aquel entonces no le dio importancia, pensaba que era un bulo. Ahora sí, parece ser que lo está sacando y dice, oh, cuidado que viene la cosa otra vez y que la cosa es delicada. Y efectivamente es delicada. Puede pasar lo mismo que antes, porque ahora igual nos coge hasta en peores condiciones. Como el gobierno no sea capaz de parar la huelga, que también lo va a intentar, porque ya ha prorrogado los 20 céntimos de subvención al carburante y otras cosas que se sacará por ahí de la manga, lo va a intentar en todos los medios, porque lo que no se puede permitir es una huelga de este calibre. Bueno, pues esperemos que se pare. De todas maneras, solamente será un parche, porque el sistema no funciona. Mundo absurdo. Eso ha sido todo. Hasta la próxima. Si os ha gustado, darle un like, suscribiros, etcétera, etcétera. Y a todo, hasta la próxima. Paz y bien. Muchas gracias.